A ver, hay momentos en la trayectoria de una empresa donde sencillamente todo cambia. Momentos en los que se toma una decisión monumental para dar un volantazo y redirigir el barco hacia un horizonte completamente distinto. Y bueno, de eso va exactamente lo que vamos a desgranar hoy. Vamos a ver en tiempo real cómo se ejecuta un giro estratégico brutal. Hablamos de los resultados financieros del tercer trimestre del año fiscal 2026 de IREN y de cómo están pasando de ser unos gigantes de la minería tradicional de Bitcoin a buscar el dominio absoluto de la infraestructura de inteligencia artificial. Es la clásica historia de asumir un dolor a corto plazo para asegurar un futuro de miles de millones. El punto crucial aquí para entender todo este movimiento es el problema fundamental que intentan resolver. Fijaos en esta cita del co-CEO de IREN, Daniel Roberts, porque define a la perfección la macrotendencia detrás de todo esto. Dice que hay una escasez estructural de capacidad de cómputo. Y es que no se trata solo de subirse al tren del hype de la inteligencia artificial, se trata de una escasez física totalmente real. El mundo necesita muchísimo más poder de procesamiento. Y el gran cuello de botella no es el código o el software, es la infraestructura física. Son los centros de datos, son las GPUs conectadas y funcionando. Irene ha visto este atasco y ha dicho, vale, nosotros vamos a ser la solución. Para entender cómo lo están haciendo, vamos a seguir esta ruta. 1. La transición a la IA. 2. El golpe de realidad con los resultados financieros del Q3. 3. Esa batalla interna entre minería y nube de IA. 4. La mega alianza con Nvidia. Y 5. La expansión futura. ¿Vamos a ello? Vale, entramos en la primera sección, la transición a la IA, de ASICs a GPUs. Y pasamos directamente a la sección 2. Resultados financieros del Q3. Transición en marcha. Y aquí viene el dato que genera tensión en cuanto lo ves. Una pérdida neta de 247,8 millones de dólares durante este trimestre. Es un número que asusta, la verdad. Además, los ingresos totales también cayeron a 144,8 millones cuando venían de más de 180 en el trimestre anterior. Es el típico titular que podría desatar el pánico si no miramos el contexto. Pero para entender de verdad qué está pasando en las tripas de la empresa, tenemos que rascar un poco bajo la superficie de este número rojo. Aquí es donde entra en juego la jerga financiera, pero es súper importante. Deterioro no monetario. ¿Qué significa esto? Pues que gran parte de esa pérdida monumental no es que la empresa esté quemando dinero en efectivo todos los días. Básicamente, IREN está dando de baja en sus cuentas el valor de sus viejos equipos de minería de Bitcoin. Están desconectando y retirando ese hardware literalmente para hacer espacio físico y liberar enchufes, por así decirlo. Es un movimiento muy agresivo pero calculado para poder meter las nuevas GPUs de IA, que son muchísimo más rentables. Están haciendo limpieza general. Y lo realmente interesante de esta diapositiva es que de toda esa inmensa pérdida neta que acabamos de ver, nada menos que 140,4 millones de dólares corresponden exactamente a este cargo por deterioro, es decir, retirar los mineros viejos. Esto nos demuestra que ese agujero en los beneficios es, en gran medida, un efecto secundario puramente contable por haber tomado la decisión de preparar las instalaciones para la tecnología que viene. Pasamos a la sección 3. Minería versus nube de IA, la batalla de ingresos. Si comparamos de dónde viene el dinero ahora mismo, la foto está clarísima. La minería de Bitcoin sigue siendo la reina de la casa, aportando más de 111 millones de dólares. Pero ojo que los servicios de nube de IA ya están metiendo en caja 33,6 millones, lo que supone un salto importante respecto al trimestre anterior. El Bitcoin todavía domina la gráfica hoy, por supuesto, pero la nube de IA es sin lugar a dudas el motor de crecimiento hacia el que están apuntando todos los cañones. La matemática detrás de este giro tiene su gracia. Resulta que los ingresos totales cayeron casi 40 millones porque el precio del Bitcoin bajó y porque, claro, están apagando máquinas. Pero, paralelamente, los costes operativos se desplomaron en casi 26 millones de dólares. La razón es facilísima de entender. Si apagas miles de mineros de Bitcoin, la factura de la luz cae en picado. Así que entra menos dinero, sí, pero también sale muchísimo menos para pagar electricidad, lo que amortigua el golpe enormemente. Y aquí tenemos la prueba del algodón de que la operativa subyacente está sana. A pesar de esa monstruosa pérdida contable, el EBITDA ajustado, que básicamente nos dice si el negocio puro es rentable o no, fue de 59,5 millones de dólares. Y lo que es más fuerte, mantuvieron un margen del 41%. Eso es altísimo. Nos dice que el negocio base sigue siendo súper eficiente y les da un colchón tremendo mientras ejecutan toda esta transición hacia la IA. Vamos con la sección 4, la asociación con NVDA, el sello de aprobación. Y esto ilustra brillantemente por qué están pasando por todo este dolor a corto plazo. Hablamos de un contrato de nube de IA a 5 años con Nvidia por valor de 3.400 millones de dólares. Una barbaridad. IREN va a desplegar las famosísimas GPUs Blackwell de Nvidia enfriadas por aire, usando 60 megavatios en sus instalaciones de Childress. Y la idea es que esto empiece a funcionar a toda máquina a principios de 2027.
Son ingresos masivos y súper predecibles a largo plazo. Pero es que la cosa no se queda en un simple contrato de cliente. Dentro de este acuerdo estratégico, Irene le ha dado a Nvidia el derecho durante 5 años para comprar hasta 30 millones de acciones a $70 cada una. Si Nvidia ejerce ese derecho por completo, estarían invirtiendo hasta $2.100 millones directamente en Irene. Que un gigante como Nvidia meta ese nivel de compromiso financiero es una validación brutal del modelo de negocio de la compañía. Claro, para poder gestionar semejante nivel de demanda global no basta con poner cables y naves industriales. Se están armando hasta los dientes comprando empresas clave. Han adquirido Mirantis para controlar todo el tema del software y el soporte al cliente, que para la IA es súper complejo. Y también han comprado Nostrum Group, que les suma de golpe 490 megavatios en España, abriendo la puerta de par en par al mercado europeo. Son piezas del puzzle que encajan a la perfección. Y llegamos a la última parte, la sección 5, expansión y el futuro, crecimiento de Irene. Vamos a ver cómo se proyecta este crecimiento a futuro, porque el cronograma es de locos. Para este 2026 están en camino de los 480 megavatios. Para 2027 las instalaciones en construcción ya subirán esto a más de 1.200 megavatios. Y si miramos a 2028 en adelante, tienen en desarrollo proyectos para llegar a los 5 gigavatios a nivel global. Pasar de cientos de megavatios a múltiples gigavatios en tan poco tiempo es honestamente una de las expansiones de infraestructura más ambiciosas que hemos visto en el sector. Al final, los datos nos muestran una empresa que no ha dudado en tragarse pérdidas contables hoy y apagar sus viejos motores para unir su destino a la revolución de la IA junto a Nvidia. Han cerrado los contratos, tienen la energía y han montado las alianzas. Así que viendo todo esto, la pregunta más provocadora que nos queda por hacernos es esta. ¿Será suficiente esta rápida transición de Bitcoin a la IA para dominar el mercado global de infraestructura? Desde luego, los próximos años de ejecución nos darán la respuesta definitiva.